Bueno, para continuar entonces con otro tema que tiene que ver con electrodinámica, que tiene que ver con, es la parte 3 esta, tiene que ver con generadores eléctricos. Bien, nosotros dijimos que para que circule corriente por un conductor necesitamos que haya una diferencia de potencial en los extremos de ese conductor. Esta diferencia de potencial tiene que ser constante y es generada ¿por quién? Por un generador eléctrico. ¿Qué es entonces un generador eléctrico? Ya lo habíamos dicho, un generador eléctrico es un dispositivo que me permite generar una diferencia de potencial constante entre sus bornes. El bornes es el nombre que se le da a los extremos del generador. Bueno, para que circule corriente por el conductor, entonces la diferencia de potencial tiene que ser constante. Para que la diferencia de potencial pueda ser fabricada por el generador necesita energía. Esta energía puede ser de diferentes formas. Puede ser energía química, puede ser energía mecánica, puede ser energía solar, ¿sí? Bien, ¿y qué va a hacer el generador? Va a transformar estos tipos de energía en energía eléctrica. Bien, entonces sería que un generador estaría actuando como una bomba impulsora de cargas eléctricas. Todo generador presenta tres características básicas que debemos tener en cuenta al momento de pensar en qué generador vamos a utilizar para nuestro circuito. Bien, una de ellas, la principal de ellas, es la que vamos a denominar FEM. FEM, que significa fuerza electromotriz, ¿sí? ¿La FEM qué es? Es la energía que suministra el generador por unidad de carga que está circulando, ¿sí? Es en realidad, la FEM es la diferencia de potencial que está produciendo el generador. Esta diferencia de potencial, por ser la que produce el generador, se va a denominar FEM y se va a medir, como toda diferencia de potencial, en volt. Bien, en la segunda propiedad, la que tenemos que tener en cuenta, es lo que se llama la intensidad nominal. ¿Qué es la intensidad nominal? Y es la máxima intensidad de corriente que puede soportar el generador sin que le pase nada, ¿sí? Como es una intensidad de corriente, obviamente se mide en amperes. Y por último, tenemos la resistencia interna. La resistencia interna, para diferenciarla de la resistencia común, la vamos a simbolizar con una R chiquita, ¿sí? Y es la resistencia que tiene dentro el generador. Ella, se mide en ohm, por supuesto, ella es la responsable de que no sea el mismo valor, la FEM, que produce el generador, que la que le va a suministrar a sus extremos. ¿Qué quiero decir con esto? Y bueno, si yo tengo mi circuito, la FEM es la que produce el generador, pero como hay una resistencia interna que se opone al paso de la corriente, esta FEM va a ser distinta que la diferencia de potencial en el circuito. Siempre va a ser un poco menor, ¿sí? Lo que la FEM del generador con respecto a la diferencia de potencial del circuito. ¿Por culpa de quién? De la resistencia interna. Bien, esto significa que si yo estoy hablando de que el generador en realidad
lo que me va a producir a mí es una determinada cantidad de energía. Esa energía yo la puedo medir en términos de potencia. Pero en un generador yo no puedo hablar simplemente de potencia eléctrica. No hay una única potencia eléctrica. Y bueno, ¿por qué? Bueno, primero que nada, cuando yo compro un generador, por lo general dice la potencia que me desarrolla ese generador. Bien, esa potencia es lo que yo voy a denominar potencia total. Bien, ¿qué es la potencia total? La potencia total es la potencia que desarrolla el generador. Entonces, para calcularla, voy a decir potencia total sería igual a la FEM por la intensidad de corriente que está circulando por el circuito. Bien, pero ¿qué pasa? El generador tiene en su interior una resistencia interna. Esta resistencia interna, al oponerse al paso de la corriente, ¿qué está produciéndose? Se está produciendo un efecto Joule. O sea que en realidad yo estoy perdiendo potencia. Entonces voy a tener que hablar de una potencia perdida. ¿Perdida por culpa de quién? Y perdida por culpa de la resistencia interna. Entonces, esta potencia perdida la voy a calcular haciendo I al cuadrado por R interna, por resistencia interna. Esto me lleva entonces a que en realidad mi generador dice que me produce 3 watts y en realidad estoy perdiendo potencia, no son 3 watts. La verdad es que no son 3 watts, porque son 3 watts menos la potencia que estoy perdiendo por acción del efecto Joule. Eso significa que yo voy a hablar entonces de una potencia útil. ¿Qué es la potencia útil? Es la potencia que me queda a mí después de la pérdida por el efecto Joule. O sea que yo podría decir que la potencia útil es la potencia total menos la potencia perdida. Bien, yo podría decir esto. Pero para eso tengo que conocer el valor de la potencia total y el valor de la potencia perdida. ¿No puedo calcularla directamente con una fórmula? Sí. En este caso, cuidado, la potencia útil va a ser la intensidad de corriente que circula por la diferencia de potencial en los extremos del circuito. ¿Sí? Bien, entonces, algo a tener en cuenta, ¿sí? Si yo tengo que colocar un generador e hice las cuentas de cuál es la potencia que yo necesito, estoy hablando de la potencia útil, ¿sí? Bien. Y por último, bueno, por último, ¿cómo calculo yo la diferencia de potencial en los extremos del circuito? ¿Sí? Bueno, bien, la diferencia de potencial en el extremo del circuito, entonces, ¿a qué sería igual? Sería igual a la FEM menos lo que estoy perdiendo, menos la diferencia de potencial, no la potencia, ¿eh? O sea que sería I por R. Estoy perdiendo potencial. Potencial va a ser menor, entonces el VAB sería la FEM menos la intensidad de corriente por el valor de la resistencia interna. Bien, es muy común también, en el caso de los generadores, hablar de rendimiento de un generador. Ustedes en el apunte van a ver que el rendimiento de un generador lo tienen simbolizado por una letra griega, ¿sí? ¿Y el rendimiento del generador qué es? Es el cociente entre la potencia útil y la potencia absorbida.
Generalmente, cuando yo hablo de rendimiento de un generador, esto lo multiplico por 100. Y lo estoy dando en términos de porcentaje. Entonces yo digo, tengo un generador con un rendimiento del 78%. ¿Qué significa eso? Eso significa que si mi generador es de 100 watts, en realidad 100 watts sería la potencia total, pero en realidad lo que me está produciendo a mí son 78, ¿sí? Pues sería el 78%. Y por último, para terminar, vamos a clasificar a los generadores. ¿Y cómo los vamos a clasificar a los generadores? Los vamos a clasificar según el tipo de energía que utilicen. Recuerde que un generador transforma cualquier tipo de energía en energía eléctrica. Clasificando de esta manera, los podemos clasificar en tres grandes grupos. Los generadores químicos son los que utilizan energía química y la transforman en energía eléctrica. O sea que dentro de ese generador se está produciendo una reacción química que me está produciendo energía y que el generador me lo está transformando en energía eléctrica. ¿Quiénes son los generadores químicos? Y los generadores químicos son los que usamos desde siempre. Pilas, baterías, ¿sí? Son generadores químicos. Luego tenemos los generadores mecánicos. Los generadores mecánicos transforman energía mecánica en energía eléctrica. Y dentro de ellos tenemos una gran cantidad de generadores. Por ejemplo, tenemos los que transforman energía eólica en energía eléctrica. Las represas hidroeléctricas que transforman la energía producida por la caída de agua en energía eléctrica. O también tenemos los que utilizan energía nuclear y las transforman en energía, en realidad la transforman en calor y ese calor es transformado en energía eléctrica. Y por último tenemos los generadores solares, ¿sí? Los generadores solares en realidad son las células fotovoltaicas que lo que hacen es transformar la energía luminosa en energía eléctrica. Entonces, para resumir, tenemos tres tipos de generadores: químicos, mecánicos y solares. ¿Por qué se los clasifica así? Se los clasifica así de acuerdo a la energía que utilizan para transformarla en energía eléctrica. Bien, y con esto terminamos los temas teóricos, porque el tema que sigue es asociación de resistores y circuitos, que se lo daremos, creo que en un Zoom, pero lo vamos a ver más adelante. Espero que esto les sirva.